Buenas noches, y con esas duras imágenes que muestran la vulnerabilidad de los niños y niñas en nuestro país, hoy miércoles 25 de agosto, Colombia se pregunta qué hace falta para que los derechos de nuestros menores de edad sean plenamente garantizados. A propósito de las recientes denuncias por actos de violencia contra menores de edad y de las irregularidades en el programa de alimentación escolar. Por eso vamos a hablar de cuáles son las principales causas de violencia, cómo el maltrato interfiere en el buen desarrollo de los niños y niñas y por qué se presentan irregularidades en programas creados para garantizar su bienestar. Los invitamos como siempre a conversar y compartir sus opiniones con nosotros en nuestro Twitter, @RTVCNoticias, con el numeral Hablemos de. Así comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Durante las últimas semanas, la violencia contra los niños ha tomado niveles alarmantes gracias a los múltiples casos que vienen saliendo a la luz en todo el país. Las denuncias y las cifras aseguran que este flagelo es algo más que cotidiano en los hogares colombianos. Pues muy difícil entender que los mismos familiares sean los que violentan a los niños y a las niñas de nuestro país, y precisamente para tratar de entender un poco más este tema nos conectamos con el capitán Jaime Gómez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. Capitán, gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? Buenas noches, Daniela y José Fernando. Sí, capitán, mire, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el incremento de los delitos a la infancia y a la adolescencia, a los niños y a las niñas de nuestro país? Bueno, en la ciudad de Bogotá, a través de las diferentes actividades de prevención, se ha logrado evidenciar que a raíz de la pandemia y a raíz de las diferentes dinámicas de la nueva actividad que se está iniciando a nivel social, hemos podido evidenciar que en los hogares, en algunos hogares los niños han quedado solos al cuidado de unas terceras personas. Nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia hacemos esa invitación especial a los padres de familia para que puedan estar pendientes de sus hijos, de que los niños estén al cuidado de una persona de confianza, de entera confianza, y de que sus hijos puedan tener una muy buena comunicación para que cuando ustedes lleguen de su trabajo puedan de alguna forma enterarse de qué ha pasado en el transcurso del día. Aquí lo difícil es que a veces no basta dejar a nuestros hijos con personas de entera confianza por muchas cosas que ya se han evidenciado. Capitán, ¿cómo identificar que un niño o una niña es víctima de violencia? Bueno, nosotros recomendamos a nuestros padres de familia que tengan una muy buena comunicación con sus hijos, no necesariamente el lenguaje verbal, hay unas expresiones corporales, hay unas actitudes en los niños que nos muestran qué situación se puede estar presentando. Entonces, nosotros hacemos esa invitación a nuestros papitos, a las mamás, para que estén muy pendientes de sus hijos, porque ellos a toda hora están comunicando, a toda hora están mostrando en sus hábitos diarios. Puede ser cuando vayan a dormir y que no puedan conciliar el sueño, esos trastornos de alimentos, esas situaciones en las cuales
podemos nosotros evidenciar que algo se está presentando dentro de la dinámica familiar. Claro, es que igual es difícil confiar en los mismos familiares hoy en día, el cargo y el cuidado de los niños y las niñas. Capitán, ¿qué estrategias está manejando la policía para atacar este tipo de delitos y cuáles son esos mecanismos que hay para poder denunciar también este tipo de violencia? Bueno, nosotros aquí en la ciudad de Bogotá, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, a través de las diferentes, tenemos 4 patrullas de protección que están las 24 horas del día conociendo casos a través de la línea de emergencia 123 y los diferentes requerimientos que las demás instituciones como es ICBF y comisarías nos requieren en materia de situaciones de riesgo o situaciones de índole de violencia intrafamiliar o cualquier situación de riesgo en los que estén expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes. De igual manera, es importante que la comunidad sepa que a nivel nacional, a través de cualquier dispositivo móvil, pueden comunicarse a la línea 141, que es la línea del ICBF, la línea 155, que es la línea de la Estrategia de Protección Integral a la Mujer, Familia y Género, y la línea 122, que es la línea de la Fiscalía, para que se pongan en conocimiento estas situaciones. Pues invitarlos a todos a denunciar. Ahí sí, si usted es un buen vecino, pues implica que si usted está escuchando que al menor de edad, el vecino de al lado están maltratándolo, usted puede llamar y denunciar. Capitán, ¿qué recomendaciones hace la policía para evitar este tipo de violencia? Bueno, nosotros hacemos una recomendación a los papás para que ese cuidador que esté con nuestros hijos sea una persona de entera confianza, sea una persona que podamos depositar nuestros hijos, los podamos dejar al cuidado de ellos y no desligarnos durante el día. Es importante que nosotros, por medio de llamadas telefónicas, estemos pendientes de nuestros niños, cuando lleguemos de nuestro trabajo, podamos mirar físicamente a nuestros hijos, compartir con ellos, para que ellos, más que un padre, sean unos amigos de nosotros, que nosotros podamos interactuar con ellos y así evidenciar cualquier situación que se esté presentando y, de ser necesario, ponerla en conocimiento, no esperar que pase alguna situación que más adelante tenga una situación que nos genere algún tipo de inconveniente. Pues agradecemos al capitán Jaime Gómez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, por acompañarnos en De qué se habla. Y otro de los casos que salió a la luz fue la muerte de un niño en la ciudad de Bogotá. Según las investigaciones, el perpetrador de este atroz crimen sería el padrastro de la menor. Este es tan solo un ejemplo de una de las causas más comunes de violencia contra la infancia y la adolescencia en el maltrato intrafamiliar. Karen Muñoz es la tía del bebé de 20 meses que murió por supuesto maltrato. Cuenta que la mamá del bebé tiene 17 años de edad y que salió de su casa en Popayán para vivir en Bogotá con un joven de 19 años a quien conoció por las redes sociales. Karen afirma que al parecer él fue quien le propinó la golpiza al pequeño. Desde el momento en que vimos a este sujeto, pues no nos causó como mucha empatía con él, como mucha gracia, porque él era un hombre de pocas palabras, casi no hablaba. Y bueno, pues él manifestó que se quería ir para Bogotá, devolver para Bogotá, y Nicole pues que iba a irse con él. Asegura que el dictamen médico del menor que les entregaron en el hospital habla de heridas mortales en su cabeza. Hablamos con mi hermana y también con el padrastro del niño. Ellos dicen que no, que ellos son inocentes, que ellos no tienen culpa de nada, que lo que pasó fue que un perro lo mordió y empujó al niño. Las autoridades indicaron que el padrastro y la mamá se encuentran en libertad porque no existe ninguna orden judicial para su detención. Pues parte el corazón y el alma ver estos casos de estos chiquitines pues violentados por sus familias, que además ese tema de que fue el perro, fue el gato, falta mucha educación también al respecto para evitar que eso siga pasando, José. En muchos casos hay mucha permisividad también de los propios familiares y de las parejas que permiten a estos padrastros maltratar a sus propios hijos. Así es, pues nosotros esta mañana hicimos una encuesta porque, como saben, es muy importante contar con la opinión de ustedes sobre estos temas. Vamos a ver cuál fue el resultado de esta encuesta.
Listo, entonces, en la encuesta la pregunta era, ¿sabe cómo denunciar un caso de maltrato infantil? El 4,5% dijo que sí, el 50% dijo que no y el 45,5% dijo José Fernando que quiere saber. Es decir, que la mayoría de las personas no saben cómo denunciar una situación de estas y además yo creo que tampoco identificar una situación de estas. Pues con esta encuesta los dejamos, vamos a una pausa, pero ya volvemos y vamos a hablar ahora de otro tipo de violencia muy común y es la de la corrupción en el programa de alimentación escolar, porque como lo vamos a ver, la alimentación es fundamental para el desarrollo de nuestros niños y niñas y también es un derecho fundamental. No hay derecho, ya volvemos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Regresamos a De qué se habla y hoy estamos hablando sobre las diferentes formas de violencia que hay contra los niños y las niñas en nuestro país y lo que hay que hacer para garantizarles de una vez por todas sus derechos. Y un tipo de violencia que históricamente ha tenido el país es la flagrante corrupción que hay en los programas de alimentación escolar PAE. Los entes de control vienen trabajando para rastrear los más de 990.000 millones de pesos del presupuesto general que son destinados a cofinanciar la operación del programa de alimentación escolar. Veamos en el siguiente informe para esclarecer aún más este tema. No más conejo al PAE, porque tienen huevo los contratistas que no le quieren entregar los alimentos a nuestros niños de Colombia, como tiene que ser. De esta manera, el Contralor General de la Nación anunció que la entidad busca rastrear cerca de 990.000 millones del presupuesto general destinados a confinanciar la operación del programa de alimentación escolar y les ordenó a sus 22 directivos de la Contraloría encender las alarmas. En diálogo con RTVC Noticias, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana reveló sobre el número de denuncias que han llegado a esta entidad. Respecto a la Contraloría, adelanta cerca de 154 actuaciones fiscales por un valor cercano a los 48.000 millones de pesos, donde esta semana igualmente se estarán anunciando estas investigaciones y los resultados al respecto. Y en Santa Marta se pudo evidenciar este tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia. Estos son algunos hallazgos de la Contraloría. Insectos, roedores y alimentos descompuestos es el panorama que se registra al interior de las cocinas en las que se preparan las raciones del programa de alimentación escolar en Santa Marta, que beneficia a más de 48.000 niños. Nos encontramos en la institución educativa distrital Rodrigo Bastidas, en la ciudad de Santa Marta. En esta evidenciamos con gran preocupación que la zona de comedores, la zona de cafetería, que es el lugar donde los niños vienen a recibir sus raciones para entregar en casa, beneficiados por el plan de alimentación escolar, se encuentra en un abandono total. Según la Contraloría, también se registran retrasos de más de 20 días para la entrega de raciones, tanto en Santa Marta como en La Guajira. En De qué se habla, escuchamos las voces de todos los implicados en las noticias. Por eso nos conectamos ahora con Verónica Meléndez, secretaria de Educación de Santa Marta. Secretaria, buenas noches y bienvenida a De qué se habla. Muy buenas noches. Bueno, secretaria, yo sí quisiera que usted nos diera su percepción al respecto sobre estas denuncias que hace la Contraloría, este video que publicó la Contraloría donde se ve que la cocina de la institución Rodrigo Bastidas en Santa Marta pues no está en las mejores condiciones. Claro que sí. El día de ayer circuló en redes sociales el video de la funcionaria Vanessa Garrido de la Contraloría General de la República haciendo unas supuestas denuncias. La primera relacionada con un supuesto retraso en la entrega del programa de alimentación escolar, cosa que hemos desmentido en varias oportunidades en medios de comunicación, teniendo en cuenta que existe un cronograma estipulado y aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y este cronograma se ha venido entregando de manera muy extremadamente juiciosa como responsables que somos de la alimentación escolar como una garantía para la permanencia de los niños, niñas y jóvenes del distrito de Santa Marta en el sistema educativo. Y la segunda denuncia que presentaba la funcionaria Vanessa Barón Garrido estaba relacionada con que los niños estarían supuestamente recibiendo sus alimentos en condiciones insalubres en los comedores de las instituciones educativas, cosa que desmentimos nuevamente porque las raciones que se entregan son para preparar en casa, por lo tanto no hay una presencialidad en estos momentos en el distrito de Santa Marta para poder hacer esas afirmaciones tan
tan a la ligera como creemos que se han hecho estas afirmaciones. Y desmentimos entonces a la funcionaria porque las raciones para preparar en casa son entregadas sí en las instituciones educativas, pero no en los comedores, como afirma la funcionaria, sino en espacios que son desinfectados y que son adecuados para la entrega a los niños de sus raciones para preparar en casa. Secretaria, si esto es falso, entonces, ¿cuál sería la intención, el objetivo por parte de la Contraloría de mostrar y evidenciar, digamos, este tipo de situaciones que se están presentando? ¿Usted cuál cree que pueda ser el objetivo? Bueno, yo no quisiera adelantarme a los hechos, sin embargo, con el equipo jurídico de la Secretaría de Educación Distrital estamos haciendo el rastreo y estamos recopilando todas las evidencias para poder ser entregadas cuanto antes a la Contraloría General de la República y que ésta al interior de la entidad pueda iniciar una investigación si a bien lo tiene, pero no quisiera adelantarme, no quisiera calificar las actuaciones de la funcionaria Vanessa Garrido, sin embargo sí consideramos que se hicieron con demasiada ligereza. Sí, secretaria, mire, en ese video, para que usted nos confirme, ¿esta funcionaria sí estaba en esa institución educativa y sí estaba, digamos que en ese momento había niños en esa institución o no? En esa institución ni en ninguna otra del distrito de Santa Marta debe haber estudiantes, porque no hay un llamado a la presencialidad hasta tanto no se garanticen todas las condiciones, tanto de bioseguridad como de infraestructura COVID, como lo ha establecido el Ministerio de Educación y la resolución 777 del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo que nosotros estamos adelantando son las actuaciones administrativas para que se puedan garantizar los protocolos de bioseguridad para el retorno seguro y gradual de los niños al interior de las instituciones educativas. Por lo tanto, no había y no hay estudiantes en las instituciones educativas. Ahora, si la funcionaria se encontraba en la institución en esos momentos, ya serán los entes correspondientes quienes entrarían a determinar la veracidad del video y la veracidad, digamos, de la información entregada por ella, si corresponden a tiempo y lugar. Pero digamos que no es la Secretaría de Educación, no es la Alcaldía de Santa Marta quien respondería a esa pregunta, pero sí serían, por ejemplo, los organismos judiciales quienes entrarían a determinar la veracidad de ese video. Secretaria, en un informe de RTVC Noticias mostramos, una de las personas, de los adultos, decía que los niños deben alimentarse a veces con frutos, por ahí cerca, árboles frutales, algunas guayabas que hay, y también parte de la denuncia se dice que son 20 días de retraso de las raciones. Todo esto es falso. Completamente falso, así es. Sí, secretaria, entonces en este caso, teniendo en cuenta, digamos, el mantenimiento de las cocinas y que sí se han presentado a lo largo de los años, porque esto no es un problema actual, es un problema que se ha venido dando por muchos años, el tema del cumplimiento con el PAE, no solamente de las condiciones de los alimentos, sino también que se cumpla con las raciones diarias y que además tenemos que tener en cuenta que muchos de estos niños es la única comida que reciben en todo el día. ¿Cómo están haciendo ustedes entonces para garantizar que ahora que vayan a regresar a las escuelas y a los colegios, eso se cumpla y no tengamos que vivir, dado el caso de que esta información, como usted nos dice, sea falsa, pues una situación como estas? Bueno, desde el 25 de junio emitimos una circular dirigida a los rectores y coordinadores de las instituciones educativas para hacer un diagnóstico de las condiciones de infraestructura de cada una de las instituciones educativas. Y con relación a lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar y con los beneficiarios de este programa, nosotros hemos establecido ese primer diagnóstico, establecido claramente en corresponsabilidad con los rectores de las instituciones educativas y venimos trabajando en lo que es administrativamente viable para que así se puedan lograr las condiciones de infraestructura. Digamos que hasta el momento no hay un llamado a la presencialidad porque entendemos claramente el llamado a la emergencia, el llamado del gobierno nacional a una emergencia sanitaria generada por la COVID-19, en la que estuvimos prácticamente año y medio encerrados en nuestras viviendas, salvaguardando, digamos, nuestras vidas. Y asimismo, varias instituciones educativas estuvieron todas cerradas, claramente por la declaratoria de emergencia sanitaria del gobierno nacional, insisto, y ahora nos tocaría,
Ahora es nuestro deber como ente territorial certificado hacer las adecuaciones corresponsables con los rectores que digamos que son miembros también de la comunidad educativa y son funcionarios públicos además que deben garantizar para que las adecuaciones que se deban hacer se hagan con la prontitud y la celeridad del caso. Pero como alcaldía estamos trabajando para que las condiciones de los estudiantes no sean de manera deplorable y de manera insalubre, y que las condiciones para que estos niños y niñas retornen a la presencialidad sean de manera gradual y de manera segura para poder así garantizar su salud, su vida, pero también su derecho a la educación. Secretaria, pues estaremos al tanto de cómo evoluciona esta denuncia. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta noche. A ustedes y feliz noche. Pues por el bien de nuestros niños, ojalá, como lo dice la secretaria, esto sea totalmente falso. Obviamente entrarán los organismos de control a investigar qué es lo que está pasando. Y para seguir hablando de este tema, nos conectamos con Victoria Eugenia Eusé. Ella es pediatra y docente en medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias por acompañarnos a De qué se habla, doctora. Y quiero comenzar preguntándole, ¿cuáles son los problemas más graves que puede dejar una mala alimentación en nuestros niños? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que la alimentación es uno de los pilares fundamentales en el neurodesarrollo. Hay dos pilares que son necesarios para que un niño forme un adecuado cerebro y ese cerebro tenga las conexiones interneuronales que se requieren para que sea una persona inteligente, para que sea una persona capaz y para que pueda recibir una educación que así sea una educación de calidad. Si es un cerebro que no tiene las capacidades y no tiene la posibilidad de aprender, entonces no lo logra. Y la nutrición es necesaria para esa formación, para ese neurodesarrollo. Necesaria para esa formación, y por eso es que estamos hablando de este tema tan importante que es de alguna manera un derecho también fundamental de los niños y niñas en este país. ¿Cómo debería ser la dieta de un menor de edad para que no presente estos problemas en su desarrollo? ¿Cómo deberían alimentarse y sobre todo estos niños y niñas de los que estamos hablando que reciben esta alimentación del PAE? Antes de contestarte con los elementos necesarios para la nutrición de un niño y para ese neurodesarrollo, quiero decirte algo y quiero agregar algo que como docentes siempre hemos tenido claro, y es que tal vez en nuestro país no se tiene la conciencia, no se tiene muy claro que el progreso de un país depende de los cerebros de los niños, que un país se desarrolla en la medida en que haya neuronas, cerebros, interconexiones neuronales, quiero decir inteligencia. Si los niños no son alimentados, si los niños no son bien tratados, si los niños no tienen vínculos afectivos y si la lactancia no está en el inicio de esa nutrición, muy probablemente no vamos a tener nunca personas competentes y no vamos a poder lograr todas estas cosas que la gente identifica con el progreso: tecnología, obras civiles, carreteras, puentes, todo lo que ustedes identifican como países que progresan. No es posible tenerlos, no es posible llegar a ellos si las personas no tienen inteligencia, si las personas no tienen cerebros bien formados, bien nutridos y que además de eso estén interconectados por todo lo que implica tener vínculos afectivos. Entonces, es muy triste ver que en nuestro país lo que es la nutrición y lo que es el maltrato pululan y los derechos de los niños se ven afectados de una manera terrible para dejar adultos realmente lesionados en su capacidad cognitiva. Se necesitan alimentos de calidad, se necesitan alimentos y las proporciones hay que tenerlas muy claras porque hay una cantidad determinada de proteínas que se necesitan y que son diferentes de acuerdo a cada edad. Por eso es tan importante tener claras las etapas del desarrollo y por eso los pediatras y las nutricionistas deben dirigir estos programas. Se deben tener
determinada cantidad de nutrientes desde el punto de vista de las grasas, los lípidos. Se necesita tener también una cantidad determinada de azúcares, o sea, de los carbohidratos, que es otro de los problemas grandes que tenemos en nuestro país, porque se reemplazan a veces cantidades importantes de proteínas por carbohidratos, lo que va a llevar a que estos adultos tengan una nutrición inadecuada y que vemos reflejada en la obesidad infantil y adolescente que estamos viendo. Claro, y que justamente, Victoria, es otro de los temas de los que venimos hablando, y es que en este tema del PAE no solamente es que los alimentos lleguen en malas condiciones, también tiene que ver con que nos llegan en las porciones adecuadas, digamos en la distribución, como usted lo menciona, adecuadas, y algo fundamental con lo que nos quedamos que usted dice, y es que esto es clave para el desarrollo de nuestro país, para el futuro de nuestro país, porque los niños y las niñas y su buena educación y su buen desarrollo cognitivo pues es clave para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto, gracias a ustedes y una feliz noche. Además es necesario, como lo vimos también, una atención a nuestros hijos de manera interinstitucional. No solamente basta con las secretarías de educación, etcétera, sino también con los organismos de control, de salud, etcétera, y desde la casa, muy importante. Exacto, la educación esto tiene que ser un trabajo casa. En conjunto para lograr garantizarle a nuestros niños y a nuestras niñas sus derechos, porque no puede ser tan difícil que nuestros niños y niñas vivan en un país, pues, sano, mejor, bien adecuado, y sobre todo que se les permita desarrollarse apropiadamente. Pues hasta aquí de qué se habla. Ustedes nos encontramos mañana de nuevo en este espacio para conversar de los temas que están en la agenda diaria. Y los invitamos a que mañana vean el especial que hay en nuestra emisión central de RTVC Noticias sobre el abuso sexual a menores de edad en el país, porque seguimos hablando sobre lo que les pasa a nuestros niños y niñas. Que tengan una feliz noche. Chao. 46 menores son abusados diariamente en el país. Una triste realidad que merece acciones inmediatas. Y este jueves hablaremos de la difícil situación que viven miles de niños abusados y cómo podemos protegerlos. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia presentan el especial Menores Abusados, jueves 26 de agosto en nuestra emisión central, 7 de la noche, por Señal Colombia.